Hoy vamos a hablar de qué es el principio o la ley de la polaridad y cuáles son esos beneficios que podemos obtener cuando aprendemos a aplicarlo de manera positiva en nuestra vida. ¿Quieres saber cómo? Quédate. Pues bueno, hoy tenemos un nuevo video en nuestro canal donde vamos a estar siguiendo esta secuencia de todo lo que tiene que ver con las leyes universales, con los principios que rigen nuestro universo. Y el día de hoy me emociona muchísimo porque vamos a estar hablando de un principio que verdaderamente nos brinda grandes, pero grandes ventajas cuando nosotros aprendemos a entender su origen, su naturaleza y cómo es que nosotros podemos darle buen manejo a favor de nuestra vida, y es nada más y nada menos que el principio o la ley de la polaridad. Les recuerdo que mi nombre es Patricia Suárez y si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas, porque es de esta manera que vas a poder recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, y también te invito a darle me gusta y a compartir con aquellas personas que tú consideres puedan requerir de esta información. Cuando nosotros hablamos del principio o la ley de la polaridad, estamos hablando de que en nuestro universo todo tiene sus polos opuestos, todo tiene, digamos que una naturaleza opuesta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo forma parte de lo mismo, todos formamos parte de un todo. Y que la naturaleza de una situación siempre nos presenta dos polaridades, dos polos opuestos, pero cuando tú analizas la situación como tal, la naturaleza es la misma, pero cambia en el nivel o en los grados de intensidad de esta situación. Para que nosotros podamos entenderlo muchísimo mejor, yo quiero hacerte el siguiente planteamiento. Imagínate que tenemos aquí una línea obviamente imaginaria, donde estamos hablando de que en este polo, estamos hablando de que aquí se encuentra la alegría, y aquí en el polo opuesto se encuentra la tristeza. En la medida en que yo empiezo a calibrar, si yo me encuentro en un estado de depresión y de tristeza y yo empiezo a calibrar y empiezo a correrme ya de este polo en el que me encuentro un poco más hacia el centro, empiezo a encontrarme un punto intermedio entre la tristeza y la alegría. Y si yo llevo ese punto cerca al otro polo, pues ¿qué vamos a estar haciendo? Nos vamos a estar cambiando de extremo. Quiere decir que vamos a estar hablando de que ya estamos más cerca de la alegría que del punto de la tristeza donde nos encontrábamos al inicio. Si utilizamos esta misma línea imaginaria para analizar, por ejemplo, un estado de soledad, entonces diríamos que sobre esta misma línea, sobre esta misma naturaleza, estaríamos hablando de que en un extremo estaría la soledad y al otro estaríamos hablando de encontrarnos en compañía de alguien. Entonces, si yo me encuentro en un estado de soledad, lo que debo hacer es empezar a calibrar ese estado. Miren que yo no abandono la línea porque la naturaleza es la misma. Calibrar ese estado de manera tal que empiezo a avanzar hacia el otro polo que me brinda ¿qué? Compañía. Entonces lo que nos habla justamente la ley de la polaridad es de esto, de que en el universo todo forma parte de lo mismo, todo forma parte de un todo, y que todo tiene sus polos opuestos: blanco, negro, hombre, mujer, calor, frío, arriba, abajo. Entonces, siempre que nosotros estamos hablando de estas polaridades, estamos hablando de la misma naturaleza, pero en un grado diferente, como el ejemplo que acabamos de manejar. Entonces, podemos mirarlo, por ejemplo, en un termómetro. Si tú tomas el termómetro, tú puedes ver cómo él, a medida que tú vas analizando los grados, vas a observar que a medida que baja la temperatura, obviamente es más fría, y a medida que si aumentan los grados,
pues la temperatura sube, pero forma parte del mismo análisis, de la misma naturaleza, del mismo estado. Sencillamente que los grados nos van a indicar cuál es el polo opuesto. Y asimismo es nuestra vida. Cualquier situación que se nos presente, cualquier reto que nosotros tengamos, si estamos hablando del factor dinero, si estamos hablando de las relaciones de pareja, si estamos hablando de la salud, siempre debemos tener en cuenta de que a todos absolutamente nos involucra este principio de la polaridad y que lo que yo puedo empezar a hacer es, frente a una situación que me reta, frente a una situación que me incomoda, debo empezar a analizar en esa línea imaginaria en cuál de los dos polos me encuentro o con cuál me identifico más. Si yo lo que tengo es un reto, por ejemplo, de dinero, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta ley de la polaridad? Lo que nosotros podemos hacer es el mismo ejercicio que les planteé ahora, de tomar nuestra línea imaginaria y analizar si en un polo está la riqueza y en el otro polo lo que hay es pobreza, hacia cuál de los dos polos yo podría decir que se identifica el reto que tengo. Está desde un punto intermedio de la línea hacia el lado de la riqueza. Si estamos hablando de que es un reto, pues obviamente va a estar más hacia el lado de la pobreza o de la escasez. ¿Qué es entonces aquello que yo debo empezar a hacer? ¿Cómo es que yo puedo empezar a sacar provecho al tener claro el concepto de la ley de polaridad o del principio de polaridad? Lo que yo debo empezar a hacer es a calibrarme hacia dónde, hacia la energía de la riqueza, de la abundancia. ¿Y cómo es que puedo lograr esto? Pues bien, la verdad es que después de que nosotros tenemos claros los conceptos, se hace muchísimo más sencillo que nosotros podamos empezar a aplicar técnicas o a ejecutar tareas que nos permitan empezar a calibrarnos. ¿Y qué es esto de calibrarnos? Vamos a retomar nuevamente el ejemplo que les acabo de dar con este reto de dinero, que digamos que es uno de los más comunes, una de las consultas que más nos hacen las personas, y es el tema de las creencias de escasez, porque tengamos en cuenta que todo lo que hay en nuestro entorno, todas las situaciones vividas con las que nos encontramos, estos retos de los que hablamos de dinero, estos retos de salud, estos retos, digamos que a nivel de pareja, son un reflejo de todo lo que nosotros maquinamos en nuestra mente. Son un reflejo de lo que nosotros estamos manejando o manifestando internamente, que posteriormente se manifiesta en nuestro exterior. Entonces, cuando yo quiero calibrarme, lo que debo empezar a hacer es a vibrar en una energía diferente. Volvamos a la línea imaginaria que nos permite analizar el polo de la riqueza o de la abundancia frente al polo de la pobreza o de la escasez. Si tú en este momento estás pasando por una situación en la que verdaderamente ya tocaste fondo, ya te dolió lo suficiente y tú dices, acepto que he tenido un entorno con creencias limitantes, que tengo que empezar a romper paradigmas, que tengo que empezar a cambiar mi energía, entonces lo que vas a tener que hacer en primera instancia es analizar cuál es esa energía que se maneja en torno a la riqueza, que obviamente no es el mismo nivel vibratorio de la pobreza. Cuando nosotros estamos vibrando en escasez, estamos manejando una energía vibratoria muy baja. Y si tú observas a las personas que son exitosas financieramente, que ya tienen libertad financiera, que han sabido, digamos que administrar mejor sus creencias en favor de la riqueza y de la abundancia, tienen un nivel vibratorio pues muchísimo más alto. ¿Cómo puedo yo entonces empezar a manejar esta polaridad que finalmente es nuestro objetivo cuando queremos empezar a incorporar estos conceptos con relación a los principios universales en favor de nuestra vida? La ley de la polaridad lo que nos invita es a buscar el equilibrio. Es justamente lo que ella nos invita a trabajarnos, y es que si hay dos polos opuestos, debemos empezar a buscar una justa medida para que empecemos a tener esa vida que anhelamos. Entonces,
¿Cómo puedo yo, para el ejemplo que estamos trabajando, pues empezar a trabajarme una energía, un nivel vibratorio en pro de la riqueza, de la abundancia, de la prosperidad? Yo puedo empezar a trabajarme las técnicas que ya conocemos y de las que hemos hablado muchísimo antes, que tienen que ver con las afirmaciones positivas, con las afirmaciones, que es un concepto del que vamos a estar ampliando también información aquí en nuestro canal. Podemos trabajarnos las meditaciones, podemos trabajarnos la atención plena, podemos trabajarnos lo que tiene que ver con todos estos ejercicios que nos ayudan a empezar a identificar creencias que nos limitan y que después de identificarlas podemos empezar a trabajarlas para que vayamos reemplazándolas por creencias más positivas, más empoderadoras, por creencias que nos lleven a empezar a trabajarnos ese nivel vibratorio que queremos. Porque esto no se da, mis queridos amigos y amigas, de la noche al día. Todos debemos respetar esos procesos, todos debemos respetar ese tiempo que se genera si tú a lo largo de tu vida has estado batallando con situaciones, con retos a nivel económico, si tú puedes evidenciar si tienes o no tienes creencias limitantes analizando los resultados. Si tú quieres analizar si tienes creencias limitantes en torno a la salud, analiza cuál es tu estado de salud en este momento. Si tú quieres analizar si tienes creencias limitantes con tus relaciones emocionales, con tus relaciones de pareja, analiza cuál ha sido el resultado de tu relación o tus relaciones de pareja. Si tú quieres saber, de igual manera, si tienes o no creencias limitantes en torno al factor dinero, de igual manera te invito a que analices cuáles son los resultados que has tenido o que tienes en este momento, porque nos interesa muchísimo el presente, cuáles son esos resultados que tú tienes y que empieces a analizar. Entonces, si no estás viviendo esa vida de abundancia, de riqueza, de solvencia que deseas, es porque muy seguramente tenemos que hacernos ese trabajo de identificar nuestras creencias limitantes, de empezar a reemplazar esas creencias por unas creencias que nos lleven del extremo de la escasez hacia un nivel vibratorio más alto, que empiece a movernos hacia el otro extremo, el extremo de la riqueza, de la abundancia, pero respetando el proceso. Es decir, esto no se da de la noche al día. Y todo en nuestra vida, absolutamente todo, se ve polarizado. Si tú quieres analizar la línea de tu vida misma, de dónde vienes y hacia dónde vas, puedes hacer el mismo ejercicio con la línea imaginaria, ubicando el pasado en un extremo, ese futuro impredecible en el otro extremo, y en el medio te vas a encontrar con tu presente, con el aquí y el ahora. Entonces hay personas, y esto se los he comentado muchísimas veces, que también allí se encuentran totalmente fuera de equilibrio porque viven atados a los miedos del pasado. Quiere decir que se encuentran más hacia el polo que indica el pasado. O hay personas que viven en la incertidumbre porque viven esperando ese futuro incierto, y esto les genera ansiedad, les genera preocupación, les genera angustia. Entonces están también inclinados hacia el otro extremo. Entonces observemos cómo estar muy de lleno en uno de los dos extremos nos saca totalmente de foco, y debemos empezar a buscar la justa medida para nuestra vida, que obviamente es diferente para unas personas y para otras. El encontrar el punto de equilibrio nos ayuda a entender también que no existe una verdad absoluta, que muchísimos de los conflictos que existen en el mundo entero se dan es más bien por esa guerra de egos, porque siempre tratamos de colocar por delante nuestro punto de vista por encima del punto de vista de otras personas. Si analizamos situaciones que se han generado, conflictos, guerras, se han generado básicamente por criterios, y el criterio es nada más y nada menos que una manifestación del ego de cada una de las personas. Si nosotros estuviéramos desprovistos de ese ego al momento de tomar decisiones, si nosotros tratáramos de buscar justamente ese equilibrio que nos permite la ley o el principio de la polaridad, muy seguramente
tendríamos decisiones más asertivas, podríamos operar de una manera más positiva en nuestras vidas, pero esto es algo que nosotros podemos trabajarnos. Ese es el objetivo de conocer las leyes, de entender el concepto y de comprender cómo es que nosotros podemos empezar a sacar provecho, cómo es que nosotros podemos empezar a beneficiarnos cuando nos damos a la tarea de aplicarlas en nuestra vida, porque siempre se los he manifestado, las leyes sí o sí se cumplen. Entonces, qué bueno conocerlas, qué bueno darles manejo y qué bueno sacarles el máximo provecho. Entonces, mis queridos amigos, este es el contenido que quería compartir con ustedes el día de hoy. Ley de la polaridad, un gran as bajo la manga. Espero que conectes con esta información, espero que la compartas con aquellas personas a quienes consideres que les puede servir, y te invito a que nos acompañes, a que me acompañes en nuestras redes sociales. Me encuentras en mi fanpage como Patricia Suárez Liderazgo e Inversión. En mi canal de Instagram me encuentras como @soypatriciasuárez. Estamos transmitiendo todos los jueves a las 11 de la mañana hora de Colombia a través de mi perfil de Facebook. Me encuentras como Patricia Suárez, nuestro espacio de Píldoras del Ser, un espacio de llamado a la reflexión, un espacio de avance personal, donde estamos haciendo un trabajo muy interesante con nuestra comunidad. Y pues bueno, no me queda más que desearles solo éxitos, muchísimas bendiciones y compartirles mi consigna de hoy de siempre: abre tu mente al éxito, y nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao.